Continuemos. Segunda parte de la videoconferencia de resistencia de materiales asociada a las propiedades mecánicas de los materiales. Si nos alcanza el tiempo, veremos también la parte relacionada con esfuerzo, los tipos de esfuerzos que están asociados, ¿verdad?, a los materiales. Voy a volver a dividir la pantalla para colocarnos en presentación donde la dejamos. Recordando un poco y rememorando, habíamos visto ya la definición de resistencia de materiales, habíamos visto también la curva de esfuerzo de formación, los ensayos que se hacen de tracción, ¿verdad? Comprensión, la máquina universal, que es la encargada, la que se utiliza para hacer el esfuerzo, para hacer la gráfica de esfuerzo de formación y generar la gráfica, ¿verdad? La prueba que genere la gráfica, cuáles son las propiedades principales que podemos obtener de la gráfica, ¿verdad? La importancia que tiene la gráfica, ¿verdad? El ensayo que se hace con los materiales para generar esta gráfica, y habíamos visto también la definición de falla y cuál habían sido, por qué se origina, qué es una falla, cuál es su definición, ¿verdad? A qué se debe, cómo se puede predecir una falla, etcétera, etcétera. Estábamos en los modos de falla. ¿Cuáles son los modos de falla más frecuentes en los elementos estructurales? Entonces, la teoría nos dice que los modos de falla más frecuentes son fallas por plasticidad, por fractura, por fatiga, por desplazamientos, por cric y por corrosión. Esos elementos o esas situaciones originan una falla en la estructura. Ok, vamos a analizarlo uno por uno. Plasticidad se origina en la estructura microscópica. A nivel microscópico se deslizan los cristales por efecto del esfuerzo o las fuerzas internas, ¿verdad? Esto causa una redistribución de las tensiones a las zonas con menores tensiones. En materiales dúctiles capaces de desarrollar deformaciones grandes, los factores que lo influyen son los procesos de carga y descarga, ritmo de la carga, estados multiaxiales, temperaturas altas, etcétera, etcétera. Entonces, la plasticidad se origina en la estructura microscópica. Esa redistribución de las tensiones en las zonas de menores tensiones son los que originan la falla por plasticidad. Fractura. Se rompe el material antes de tener deformaciones grandes. Se origina por los defectos locales en el material a nivel microestructural. Materiales dúctiles con defectos, fisuras, concentración de tensiones, ranuras, etcétera, originan fracturas. En los materiales dúctiles puede haber una rotura frágil. Los factores que influyen para la fractura son bajas temperaturas, cargas dinámicas, habilidad del material para absorber energía. Entonces, la fractura se rompe el material antes de tener las deformaciones grandes. Antes de deformarse, tener las deformaciones mayores, el material se fractura. En países que existen temperaturas muy bajas, estas fracturas son muy comunes. Fatiga. Son fracturas progresivas causadas por los estados tensionales repetidos o cíclicos. Fallas sin un aviso visual. Usted no ve la fractura, no ve que el material esté fracturando. Ocurren rápidamente, instantáneamente, de un momento a otro. ¿Cuáles son los factores que influyen? Concentración de tensiones, cambios abruptos de las secciones, fisuras, etc. Entonces,
La fatiga es una fractura progresiva. Desplazamientos instantáneos. Son desplazamientos grandes con equilibrio estable, originados por pandeo, equilibrio inestable, falla en la forma estructural, vibraciones, ruidos, golpes entre partes que se mueven. Acuérdense los que vivieron esto, cuando el lago de Maracaibo, el puente sobre el lago fracturó, se dieron las guayas. Ese pandeo constante sobre el puente, a pesar de que es de acero, ¿verdad? Ese pandeo, por efecto del viento, de la carga sobre el puente, originó que las guayas fracturaran. Se originaron las fracturas, se partieran las guayas, el material, el cemento. Muchas de las columnas del puente sobre el lago tienen fracturas, originados en su parte más externa. Debido a eso, pandeo, vibraciones. Acuérdese que está sobre un lago. La corriente del lago sobre la estructura incide en esos desplazamientos instantáneos. Y la última, que es creep, se manifiesta por desplazamientos diferidos en el tiempo. Rompe el material antes de tener las deformaciones grandes. Similar a la anterior que habíamos visto. Similar a la fractura. ¿Ok? El creep es similar a la fractura. Se origina en metales y cerámicos. Ocurre una difusión de vacancías con cambio de forma en los granos. Los granos del material cambian de forma. Deslizamiento. Formación de cavidades a lo largo de los bordes de los granos. Las causas por las cuales se dan estas tensiones son la temperatura, por lo que los origina temperatura y problemas del material. No es el material adecuado que se utilizó para la estructura. Entonces, esas son los modos de falla más frecuentes: plasticidad, fractura, fatiga, desplazamiento instantáneo y creep. Y con esta lámina terminamos la parte que tiene que ver con el tema 1 concerniente a propiedades mecánicas. Vamos a entrar ahora a ver un concepto, que es el concepto de fuerza. Si nos da tiempo, veremos algunos ejercicios. Ok, aquí tenemos la primera lámina. Esto está cargado dentro de la plataforma Saya, en la parte teórica, asociada a resistencia de materiales, específicamente esfuerzo. ¿Qué son esfuerzos? Los esfuerzos es la resistencia interna que ofrece un área o sección del material. Cuando usted aplica una fuerza sobre esa sección del material, esa área donde está aplicando la fuerza, ¿verdad?, se define el esfuerzo. Si la estructura soporta sin tener deformación excesiva y sin romperse, decimos que es una estructura que resiste el esfuerzo. Entonces, nosotros tenemos que utilizar material, diseñar las estructuras con un material que resista el esfuerzo. Cuando diseñamos las bases de la estructura, utilizamos materiales para resistir la fuerza ejercida por toda la estructura sobre la base de la estructura, para resistir ese esfuerzo. La ecuación de esfuerzo es fuerza sobre área. Ya lo habíamos visto en las láminas anteriores. ¿Cuáles son los tipos de esfuerzo? Tracción. El cuerpo está sometido a un esfuerzo de tracción.
dos fuerzas, ¿verdad?, aplicadas sobre el material, elongan el material, quieren estirar el material, producen un esfuerzo de tracción, ¿verdad?, cuando aplicamos dos fuerzas en sentido opuesto. ¿Correcto? Los extremos de un puente soportan ese esfuerzo. El peso del puente está jalando, aplicando fuerzas en los extremos. Son fuerzas de tracción. ¿Cuáles son ejemplos de fuerza de tracción? La lanza de un remolque, el cable de una grúa, el peso que soporta el cable, el esfuerzo que soporta el cable por el peso de lo que está levantando. Eso es un esfuerzo de tracción. El otro esfuerzo de comprensión, entonces todo lo contrario. Dos fuerzas que también son en sentido contrario tratan de comprimir el material. Comprimen. Cuando se aplican dos fuerzas de sentido opuesto que tienden, ¿verdad?, tienden a aplastar, quieren aplastar el material. La base de un edificio soporta un esfuerzo de compresión. Todo el peso del edificio trata de aplastar, ¿verdad?, la base. Y cada piso del edificio soporta esfuerzo de compresión, porque el que está encima de él está tratando de aplastar el material. Ejemplos: montantes de un camarote. Las bases, las columnas del edificio soportan esfuerzo de compresión. Las patas de una silla soportan esfuerzo de compresión. Usted está sentada, tiene un peso, las patas de la silla están soportando ese esfuerzo de compresión. Cizalladura o cortante. Más simple, esfuerzo cortante. Un cuerpo está sometido a un esfuerzo de cizalladura, también llamado de cizallamiento, de corte o esfuerzo cortante, cuando se aplican dos fuerzas de sentido opuesto que tienden o que tienen la tendencia a cortarlo. El esfuerzo de corte lo que hace es cortar el material. En el diseño de piezas es muy importante esta propiedad, porque con esta propiedad podemos cortar materiales. Muchas máquinas fueron diseñadas para cortar materiales y poder conseguir, ¿verdad?, obtener el diseño deseado de una pieza o de un material. Entonces, hay dos esfuerzos de sentido contrario, fuerzas de sentido contrario que tratan de cortar el material. Ejemplo, las tijeras. Las tijeras ejercen un esfuerzo de corte. ¿Correcto? Cuando usted corta con un cuchillo, ¿verdad?, está ejerciendo un esfuerzo de corte. Tela, papel, metal, etc. Existen materiales que para doblar una lámina aplican el esfuerzo de corte. Doblan el material y no lo cortan. Lo que hacen es doblarlo. Ahí está aplicando un esfuerzo de corte. ¿Ok? En un torno, cuando usted aplica dándole vuelta a la pieza y le pone la pieza para cortarlo, está cortando el material. Está utilizando una fuerza que está tratando de cortar ese material para darle la forma. Torsión. Como hemos visto anteriormente, la fuerza de torsión o los esfuerzos de torsión son las que hacen que una pieza tienda a retorcerse. Usted agarra y exprime una camisa, una sábana, dándole vueltas a eso, ¿verdad?, torsionándola. Eso es lo que es torsión. Con la fuerza que aplica, trata de darle en sentido contrario para un lado y el otro para que ella se pueda torsionar. Los ejes que giran, las manivelas, los cigüeñales están sometidos a esfuerzos de torsión. ¿Correcto? Un tornillo está sometido a un esfuerzo de torsión. Trata de meter un tornillo,
en el sitio donde mete el tornillo está ejerciendo una fuerza en sentido contrario, ¿verdad? A la fuerza que usted está aplicando para introducir el tornillo. ¿Correcto? Eso es torsión. Los ejes de las máquinas ejercen torsión. La hélice de un avión, en el eje de la hélice se aplica torsión. Flexión es el esfuerzo que tiende a doblar el objeto. Lo quiero doblar, aplico una fuerza en el centro del objeto para que él se pandee. Los puentes sufren esfuerzos de flexión. La cantidad, el peso del puente, los carros que pasan por el puente, etcétera, etcétera, flexionan la planchada del puente para producir esfuerzos de flexión. Son paralelas a las superficies que sostienen el objeto. Lo quieren doblar. Las estantes sufren esfuerzo de flexión. La plataforma de un puente sufre esfuerzo de flexión. Aquí tenemos unos problemas que ustedes los pueden ver tranquilamente. Los pueden repasar. Vamos a salirnos de la presentación y ir a otra presentación con ejercicio. Esto es lo concerniente al tema 2 de esfuerzos. ¿Correcto? Son los diferentes esfuerzos que se originan en un material. Y usted sabe que todos los esfuerzos son fuerza aplicada sobre la unidad de área o el punto donde usted está aplicando la fuerza. Es una sola ecuación. Veamos el primer ejercicio. La figura muestra un pedestal que soporta, ¿verdad? De soporte diseñado para resistir cargas. Estoy aplicando una carga sobre el pedestal, sobre una lámina. La carga que aplica o la fuerza de 27.500 libras. La línea de acción de la carga que se aplica está centrada sobre el eje del fuste y la carga se aplica a través de una placa gruesa. Cuando usted aplica la carga, esta carga se distribuye sobre este fuste y sobre el material se distribuye. El material entonces ejerce toda la distribución de esa carga en sentido contrario, porque es el efecto de reacción a la fuerza. Tercera ley de Newton, fuerza de acción y reacción. Físicamente eso es lo que pasa. Yo aplico la fuerza y el material aplica una fuerza distribuida, ¿verdad? En toda la sección transversal de ese pilote, ¿verdad? Para generar la reacción. Entonces, me piden calcular el esfuerzo. Entonces, ¿a qué es igual esfuerzo? Ya nosotros vimos que el esfuerzo es fuerza sobre área. Tengo un área de 1.50 pulgadas cuadradas, porque la lámina mide 1.50 por 1.50. El área de una sección rectangular o cuadrada es lado por lado. 1.50 por 1.50 me va a dar 2.25 pulgadas al cuadrado. Entonces, el esfuerzo será 27.500 libras entre 2.25 pulgadas al cuadrado, ¿verdad? Eso me va a dar 12.222 libras sobre pulgadas cuadradas, que es el esfuerzo. O lo que es lo mismo, porque estamos calculando en el sistema inglés, 12.222 PSI. Pounds inch al cuadrado. Eso es lo que significa PSI. Pound, que es libras, square inch. Square es cuadrado, inch es pulgada. Libras por pulgada cuadrada es PSI,
en el sistema internacional. Entonces, bastante sencilla la ecuación. Fuerza sobre unidad de área. En este ejercicio, toda la fuerza se distribuyó sobre esta sección de material, ¿verdad? Que tiene una longitud por un lado de 1.50 y por el otro lado de 1.50. Como es una sección cuadrada, el área será lado por lado, 1.50 por 1.50, 2.25 pulgadas al cuadrado. Fuerza sobre área, 27.500 libras entre 2.25 pulgadas cuadradas me va a dar 12.222 PSI. Vamos con el ejercicio 2. Aquí tenemos otro tipo de esfuerzo. El esfuerzo se genera en los cables. Es un esfuerzo de tensión porque está soportando esta pieza de fundición. Entonces, esta figura te muestra dos varillas circulares que soportan una pieza de fundición que pesa 11.2 kilonewton o lo que es lo mismo 11.200 newton. Si cada varilla tiene 12.0 milímetros de diámetros y ambas comparten por igual la carga, porque de acuerdo a física las fuerzas son compartidas. El total de la fuerza ejercida está compartida por las dos varillas circulares. Entonces, me piden calcular el esfuerzo. La misma ecuación. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Necesito calcular el área y repartir la fuerza entre las dos varillas. Es una varilla circular. El área de una circunferencia es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Calcula el área de cada varilla. El área es de 113 milímetros cuadrados para cada varilla. La fuerza total es de 11.2 kilonewton, dividido entre 2 porque debo distribuir la fuerza entre ambas varillas. Eso me da 5.60 kilonewton, que sería 5.600 newton. Son dos varillas. Divido entonces. Cada varilla va a ejercer una fuerza igual a 5.600 entre el área de cada varilla, que es 113, lo que me da 49.5 newton sobre milímetros cuadrados, o lo que es lo mismo, 49.5 kilopascal. Entonces, cada varilla soporta un esfuerzo de 49.5 kilopascal del peso total de la pieza de fundición. La pieza pesa 11.200 newton. Cada varilla soporta 49.5 kilopascal. Así hemos resuelto el ejercicio número 2. Vamos para el ejercicio número 3. Tenemos algo parecido al principio. Sobre esta base o pila de concreto tengo una columna que tiene una sección transversal de 4 pulgadas por 4 pulgadas. ¿Correcto? Entonces, la figura muestra un tubo de acero que transmite una fuerza de 30.000 libras sobre esta sección de la base o la pila de concreto. Me mandan a calcular el esfuerzo de compresión, ¿verdad?, en el tubo y el esfuerzo de apoyo entre las superficies de contacto. Considere que el peso de la pila de concreto es de 38.000 libras. Entonces, para la primera parte, ejerzo sobre esto la fuerza de 30.000 libras, pero para la última parte estoy ejerciendo la fuerza de la columna y el peso de la pila de concreto, que es de 138 libras. ¿Correcto? Entonces, primeramente, el esfuerzo de compresión en el tubo. El área es de 3.59 pulgadas cuadradas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el área del tubo tiene una longitud de 4 pulgadas por los lados
y un espesor en esta parte que es de 0.25 pulgadas. Debo calcular el área donde estoy aplicando la fuerza, que es este rectángulo que está acá, en la parte superior. ¿Ok? Esa área es de 3.59 pulgadas cuadradas. Resta del área total el área menor y obtiene para cada lado esta parte de 3.59 pulgadas cuadradas. Ese es el área neta de la sección transversal donde estoy aplicando la fuerza, porque el tubo de acero está vacío. La fuerza se aplica en esta partecita en oscuro. Entonces, la fuerza es de 30.000 libras sobre el área que serían 3.59 pulgadas cuadradas, me va a dar 8.356 PSI. Ahora voy a aplicarla sobre esta placa. Es una placa cuadrada maciza de 6 pulgadas. ¿Correcto? Entonces, las mismas 30.000 libras sobre 6 pulgadas al cuadrado me genera 833 libras sobre pulgadas cuadradas. Ahora, el esfuerzo de apoyo entre la pila y la grava que tengo en la base, que tiene un área de 24 pulgadas. Entonces, lo que ejerzo aquí sobre la pila de concreto, sobre la base. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se aplican? Las 30.000 libras que ejerzo sobre este y las 338 que ejerce todo el peso de la pila de concreto. Esa es la fuerza total sobre el área de la sección de la grava, que sería 24 por 24 pulgadas al cuadrado. 30.338 dividido entre 24 pulgadas al cuadrado. Eso me va a dar 57 PSI. Así calculo los esfuerzos. El primer esfuerzo es sobre esta área de la columna esta, sobre esta varilla. El segundo esfuerzo es sobre esta área rectangular y el tercer esfuerzo es sobre la grava. Pero en la grava debo sumarle el esfuerzo de aquí y, perdón, la fuerza del tubo y la fuerza que ejerce la pila de concreto, su peso sobre. En la primera ejerzo la fuerza y en la segunda la fuerza viene representada por el peso de la pila de concreto. Si no me dan la fuerza y me dan la masa, lo que tengo que aplicar es fuerza por o masa por aceleración para tener la fuerza desde el punto de vista físico. Así calculamos el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Aquí tenemos que echar mano de la geometría. Entonces, ¿qué tenemos? Una repisa, ¿verdad? Que tiene esta longitud de 1200 milímetros y a la cual se le aplica una masa total de 1840 kilogramos. Te coloca un objeto que tiene una masa de 1840 kilogramos. Ese objeto en el centro de la repisa va a ejercer una fuerza. ¿Ok? Cada varilla que soporta la repisa tiene un diámetro de 12 milímetros. Son varillas, correcto, circunredondas, porque me están dando el diámetro. Ya por ahí saco que el área de cada varilla es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, para resolver este ejercicio debo construir un diagrama de cuerpo libre, como lo hacíamos en física. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la fuerza que está ejerciendo sobre la repisa. El peso es igual a la masa por la gravedad. En el sistema internacional sería 1840 por 9.81, que es la constante de gravedad. Eso me da 18.050 newtons. Aquí lo tenemos. Las dos varillas soportan 18.050. Quiere decir que al igual que el ejercicio anterior,
yo debo dividir la fuerza proporcionalmente entre cada varilla. Eso es 9.025 newtons. 18.050 dividido entre 2 me va a dar 9.025. Aplicando sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas para determinar las fuerzas que tiene cada varilla o lo que me interesa. ¿Correcto? En el punto A, sumatoria de momentos igual a 0. En A para obtener CB. ¿Correcto? Esta fuerza que está acá. Entonces sería 9.025 por 600 milímetros, porque la estoy aplicando en la mitad. ¿Ok? Menos CB por 1.200, que es la que está acá. El pedazo que está en la mitad, que son la sumatoria de momentos. ¿Quiénes ejercen momento en A? Son esta fuerza de 9.025 y esta fuerza, ¿verdad? Hacia arriba, en sentido contrario de las agujas del reloj, esta en sentido de las agujas del reloj, considerando esta como positiva y considerando esta como negativa. Entonces, 9.000 por el brazo, que serían 600, y CB por la distancia de 1.200 milímetros. Eso debe ser igual a 0, porque está en equilibrio. Despejo el valor de CB y eso me da 4.512 newton. C, aplicando trigonometría, que es la que quiero calcular porque es la que está sobre la barra, ¿verdad? Que es la que me interesa, sería para obtener C, que es la hipotenusa, aplicando el seno, sería el seno de 30 grados, que es esto que está acá, ¿verdad? Sería igual a ¿quién? A la fuerza opuesta al ángulo, ¿verdad? Que es esta que está acá, que es esta misma, sería CB entre C, despejando C, ¿verdad? CB sería entre el seno, me daría 9.025 newton, similar al peso, ¿correcto? Entonces calculo ahora el esfuerzo. El esfuerzo en la varilla sería C entre el área. El área es 113.1 milímetros, aplicando la ecuación de área que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. 9.025 entre 113.1 milímetros al cuadrado me da 79.8 megapascal. Aquí tuvimos la suerte, pero siempre hay que corroborarlo, que el peso ejercido en el centro de la repisa, ¿verdad? El esfuerzo en el centro de la repisa era igual, ¿verdad? Al peso que se ejercía, el que ejerce cada varilla. Entonces, el esfuerzo es igual al peso. Así resolvimos el ejercicio número 4. Dos varillas que soportan un peso y ese peso, ¿verdad? Lo tengo que dividir entre las dos varillas. Ese peso total que lo calculo utilizando las leyes de física de peso, masa por gravedad. Ese peso, ¿verdad? Es el que está soportando en el medio, en el centro de la repisa. Cada varilla soporta 9.025 newton, ejerce una fuerza de 9.025 newton, pero necesito calcular, según trigonometría, la fuerza que ejerce acá, utilizando sumatoria de momentos y trigonometría. Resuelvo esa parte. Primero determino esta fuerza perpendicular que ejerce sobre el momento y después con trigonometría calculo la C de la varilla utilizando la relación trigonométrica del seno
del ángulo de 30 grados. Calculé CB, C, que es igual, en este caso fue igual al peso que soporta la repisa de las dos varillas, o la fuerza que ejercen ambas varillas. El esfuerzo igual a C entre el área, una varilla circular, donde el diámetro de la varilla es de 12 milímetros. Esa área me dio 113.1 milímetros al cuadrado. Y calculé el esfuerzo, que me dio 79.8 megapascal. Aquí tengo otro ejercicio. Aquí tengo una varilla que está ejercida, ejerce un esfuerzo de elongación o de tracción, ¿verdad? Y esto ejerce sobre cada sección de la varilla un esfuerzo en sentido contrario. Me piden calcular el esfuerzo en cada sección, para lo cual debo determinar la fuerza en cada sección. El área de una barra cuadrada será lado por lado. La barra tiene ancho por lado 30 milímetros. Por lo tanto, el área es 30 elevado al cuadrado, 900 milímetros al cuadrado. Entonces, primero voy a calcular la fuerza acá y después calculo el esfuerzo. La fuerza aquí, ¿quién ejerce fuerza aquí? Ejerce fuerza esta de 80 kilonewton, la de 40 en sentido contrario y la de 110, porque todos están jalando esta sección. Entonces sería 150 kilonewton, o lo que es lo mismo, 150.000 newton. Para la segunda sección BC, los únicos que ejercen fuerza son esta de 40 kilonewton en sentido contrario y la fuerza de 110. Eso me da 110 menos 40, 70 kilonewton, lo que es lo mismo que 70.000 newton. Y en la última sección de esa varilla, los que ejerce fuerza es la de 110. Por lo tanto, la fuerza es 110 kilonewton, o lo que es lo mismo, 110.000 newton. Lo que debo hacer ahora es calcular el esfuerzo para cada sección. En la primera sección sería 150.000 entre 900, me da 167 megapascal. En la sección de BC el esfuerzo es 70.000 entre 900, 78.8 megapascal. Y en la última, 110.000 entre 900, 122 megapascal. Así calculo el esfuerzo en cada sección de la varilla cuadrada. Sencillo el ejercicio. Y con esto terminamos por el día de hoy las videoconferencias. Recuerden, todas las videoconferencias se harán los viernes a las 10 y 11 de la mañana con una duración de 40 minutos cada videoconferencia. Nos vemos la semana que viene, el viernes. Cualquier pregunta la pueden hacer al foro o al WhatsApp del celular 0414-511-2518. En el transcurso del fin de semana, cargo en la plataforma la primera tarea evaluada, la primera evaluación de resistencia de materiales, que tiene que ver con el tema 1 y con el tema 2. La teoría está cargada en la plataforma. Los ejercicios son similares a los que acabamos de ver. En el transcurso del fin de semana le pongo la tarea evaluada para ser entregada el 31 de octubre a las 11:55 de la noche. Desde el día en que coloque la tarea, tienen todo ese lapso para entregar la tarea evaluada del módulo 1 o del tema 1 y el tema 2, que tiene que ver con las propiedades mecánicas y esfuerzos. Bueno, no me queda más que despedirme
hasta la semana que viene. Cualquier pregunta me la pueden hacer al foro de la plataforma o al WhatsApp de mi teléfono celular 0414-511-2518. Que pasen un feliz fin de semana.